Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos mis suscriptores y suscriptoras de su canal favorito, Psicomaster. Bien, chicos y chicas, el día de hoy me acaban de enviar muchos mensajes, inclusive me acaban de escribir también a la página de Facebook Psicomaster, preguntándome acerca sobre lo que viene a ser la pastilla del día siguiente, o también conocido como la píldora de emergencia. Me están preguntando cómo saber si hizo efecto o no, o en qué casos o en qué situaciones no haría efecto dicha pastilla de emergencia. Por ende, chicos y chicas, el día de hoy nuestro tema a tratar será: si te pasan estas dos situaciones, puede ser que la píldora de emergencia o la pastilla del día siguiente no haya hecho efecto. Ok, chicos, entonces acompáñenme a lo largo del video. Bien, vamos a partir por algo muy importante. Como sabemos, la píldora de emergencia, o más conocida como en algunos países, ¿no?, la post-DAI, es un método anticonceptivo hormonal, pero solamente el cual tiene que ser empleado en situaciones que realmente ameriten, es decir, en situaciones que realmente se requiera de esta pastilla de emergencia. Como sabemos, la pastilla de emergencia cumple una función muy importante a la hora de ingerirla, y una de las principales funciones es que va a inhibir la ovulación, es decir, hace que la mujer expulse el óvulo hacia el exterior con la finalidad de que se evite un embarazo o lo que viene a ser la concepción. Ok, por ello es muy importante, y ustedes tienen que saberlo, que la píldora de emergencia tiene que ser solamente empleado o tiene que ser tomada cuando realmente ha fallado nuestro método de planificación familiar regular, es decir, cuando ha fallado de repente lo que viene a ser el preservativo o las pastillas anticonceptivas o la inyección anticonceptiva, y entre otros métodos. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo saber si hizo efecto? ¿O cómo saber si no hizo efecto? Ok, por eso el día de hoy en este video vamos a enseñarles a ustedes a diferenciar cómo saber si hizo efecto la pastilla de emergencia o cómo saber si la pastilla de emergencia no hizo efecto. Ok, entonces, si te pasan estas dos situaciones, puede ser que la pastilla del día siguiente no haya hecho efecto. Ok, vamos con la primera situación. A ver, la primera situación en la cual quizás la pastilla de emergencia no ha hecho efecto. A ver, si consumes la pastilla de emergencia pasado los 72 horas, es decir, si tomas la pastilla de emergencia o la post-DAI pasado las 72 horas, hay gran probabilidad que la pastilla no haya hecho efecto. Y esto es debido a lo siguiente. Como sabemos, la pastilla de emergencia está diseñada para que sea empleada en un plazo máximo de 72 horas. Y es más, a medida que la mujer se demore más en tomar la píldora de emergencia, hay gran posibilidad de que la píldora de emergencia no haga efecto y por lo tanto pueda darse un embarazo. ¿Y esto por qué? Porque como sabemos, los gametos masculinos a veces tienden a fusionarse muy rápido con los gametos femeninos, y por lo tanto la concepción se puede llegar a dar en media hora. Y supongamos que si una mujer toma la píldora de emergencia pasada
las 3 horas, pero como hemos dicho que los gametos masculinos podrían llegar a fusionarse con los gametos femeninos en cuestión de minutos, porque así es la biología, así es la naturaleza humana, entonces ya no tendría sentido o ya no serviría de nada que se tome la píldora de emergencia, porque ya se fusionó el gameto masculino con el gameto femenino y por lo tanto la concepción ya se dio. Entonces, esa es la primera situación. ¿En qué situación no haría efecto la pastilla el día siguiente? Si se pasó las 72 horas y no se tomó la pastilla. ¿Ok? Si una chica toma la pastilla a los 4 días, a los 5 días, a los 6 días, es por gusto, porque la pastilla lo más probable es que no va a hacer efecto y por lo tanto no va a brindar la protección de evitar lo que viene a ser la concepción. Ok, ese es punto número 1. Punto número 2. Segunda situación en la cual la pastilla el día siguiente no haría efecto o posiblemente no haría efecto. A ver, una vez que la mujer toma lo que viene a ser la pastilla de emergencia, tiene que llegar un manchado, un sangrado idéntico al periodo menstrual a los 7 y 14 días después de haber tomado lo que viene a ser la pastilla de emergencia. Es decir, la mujer, una vez que toma la pastilla de emergencia, a los 7 y 14 días después de la toma, tiene que llegarle sí o sí un sangrado idéntico a su menstruación. Es decir, que dure lo que dura su periodo menstrual, que tenga el mismo volumen que su periodo menstrual y que tenga las mismas características de su periodo menstrual. Ok, ¿y por qué esto es importante? Si es que llega ese sangrado, ese periodo menstrual que estamos mencionando, quiere decir que la pastilla de emergencia ha hecho efecto. Ahora, si no llega dicho periodo menstrual, entre los 7 y 14 días después de haber tomado la pastilla de emergencia, hay gran probabilidad que lamentablemente la pastilla de emergencia no haya hecho efecto. Es decir, la pastilla de emergencia no haya podido evitar que se dé la concepción. Y esto es a raíz de que, como hemos mencionado muchas veces, la pastilla de emergencia no es un método 100% seguro. No es un método que uno lo va a consumir, en este caso la mujer, y que ya por el hecho de haberlo tomado ya no va a salir embarazada o ya no se va a dar la concepción. No es así. La pastilla de emergencia no es un método, y escúchenlo bien, no es un método 100% seguro. Tiene un margen de error grande y alto. Porque como hemos dicho, a medida que uno se demore más en tomarla, más es el riesgo de que puedan salir, ¿no? Una mujer pueda salir en gestación. Por eso, chicos y chicas, si es que después de tomar la pastilla de emergencia no llega el periodo menstrual entre los 7 y 14 días después de la toma, hay gran probabilidad que la pastilla no haya hecho efecto y por ende se debe acudir al ginecólogo o a su ginecólogo de confianza para que por medio de un examen de embarazo en sangre se descarte lo que viene a ser, ¿no?, la concepción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay gran probabilidad que la pastilla de emergencia no haya hecho efecto. Y entonces esas son las dos situaciones en las cuales la pastilla de emergencia o la post-DAI puede ser que no haya hecho el efecto y por lo tanto no haya podido evitar lo que viene a ser el embarazo o la concepción. Por eso, chicos y chicas, lo recomendable es que
no se estén confiando ustedes de la píldora de emergencia o la post-day, no se confíen. Recuerden que no son caramelos, recuerden que no es un método 100% seguro y que si ustedes lo toman, puede ser que sí haga efecto, como puede ser que no haga efecto, y por lo tanto no va a evitar lo que viene a ser la concepción. Bien, chicos, entonces esas son las dos situaciones en las cuales la pastilla de emergencia puede ser que no haga efecto. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. Por favor, no se olviden suscribirse a su canal favorito, Psicomaster. Estamos brindando los mejores tips en temas de planificación familiar y métodos anticonceptivos. Espero su suscripción y bueno, ya será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense, nos vemos.